Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver las correcciones de esta segunda prueba Medicina 2019. Vamos a comenzar con la pregunta número 1, a hacer y explicar los razonamientos que hice en la hoja. Me dice que el número másico de este elemento es 23, o sea que me está diciendo la masa atómica, el número de protones más el número de neutrones. A su vez, dos átomos de ese elemento se combinan con el selenio, donde hay una transferencia de electrones desde este elemento X hacia el selenio, convirtiéndose este elemento X en un ion que posee 10 electrones. Bien, para poder empezar a contestar las afirmaciones verdadero o falso, esa fórmula molecular X2 selenio a mí me indica que ese elemento posee valencia 1. ¿Por qué? Porque no veo ningún número abajo del selenio. Entonces tendría que deducir que ese compuesto está formado porque se reemplazan los hidrógenos del ácido selenídrico o selenuro de hidrógeno. Bien. Entonces, al hacer ese análisis y decir que tiene valencia 1, significa que ese X tiene que ser un metal. Y los metales que hacen pierden electrones. Entonces, por lo tanto, este elemento pierde un electrón de manera tal de quedar ese ion con 10 electrones. Si ha perdido un electrón, significa que el átomo neutro tenía 11 electrones. Si tenía 11 electrones, por consiguiente tenía 11 protones, y si los protones son 11, significa que Z, el número atómico, vale 11. De esa manera se hace el razonamiento de la primera afirmación. Una vez que tengo Z, puedo hacer la configuración electrónica de ese elemento. Un S2, 2S2, 2P6, 3S1. Bien, de manera tal que no coincide con la que me están diciendo. A su vez yo puedo deducir de eso que el elemento tiene un electrón de valencia, que ya lo dijimos, que pertenece al período 3, al grupo 1A, bien, o 1, que es un metal de tipo alcalino, bien. Calculamos el número de neutrones restando A menos Z, bien, y hemos dicho que ese elemento, para poder formar esa estructura X2 selenio, pierde un electrón para convertirse en un catión. Cuando vamos al problemita número 2, donde nos da la configuración electrónica de un determinado elemento, podemos ver que en su configuración electrónica externa, o sea la final, la que está en el último nivel, es 3s2, 3p6. Significa que corresponde a la generalidad de los gases nobles, que es ns2, np6. Entonces podemos afirmar que este elemento es un gas noble o inerte. A su vez, los gases nobles pertenecen a diferentes periodos, pero al grupo 8A, bien, y ahí me dice 8B. Los B son los elementos de transición. Después, para poder hacer la analogía con respecto al anión cloruro, tenemos que hacer la ionización, bien, o sea, cómo se forma ese anión cloruro, porque el cloro gana un electrón, queda con 18 electrones en anión cloruro, hago la configuración electrónica y puedo ver que tiene la misma configuración electrónica que el elemento de partida que me dan para comparar. A su vez, la última es falso, porque si es un gas noble no se combina con ningún elemento. Vamos a la pregunta número 3, donde acá tenemos un determinado elemento X y un determinado elemento Y, donde nos dan como dato Z y A.
Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ese elemento X, ¿cómo son sus protones con respecto a sus electrones? En el elemento X son iguales, tiene 11 protones y 11 electrones. Lo mismo pasa en el elemento Y. Hay 16 protones y 16 electrones. Ahora tenemos que hacer los iones que se forman a partir de X y de Y. O sea, que si hacemos la formación de ese catión X positivo, significa que el átomo neutro ha perdido un electrón, porque queda con tantas cargas como electrones ha perdido. Entonces, en ese catión yo tengo 11 protones con respecto a 10 electrones. O sea que estoy diciendo que tengo mayor número de partículas positivas que negativas. En cambio, en el anión, en I2 negativo, significa que ese elemento I ha ganado 2 electrones, porque gana tantas cargas como negativa contiene el ion. Entonces tiene 18 electrones. Significa que tiene 16 protones frente a 18 electrones, o sea que no coincide con lo que me está diciendo. De manera tal que la respuesta correcta es el catión X positivo. Cuando vamos al problema número 4, ahí podemos observar que tenemos 3 elementos, X, M e Y, con su respectivo Z y su respectivo A. Entonces, tenemos que ver si X tiene una configuración electrónica externa o de valencia que corresponda a una generalidad NS2-NP5, y me doy cuenta que sí, porque termina en 3S2, 3P5. Correspondiente a un halógeno, bien, podemos decir a su vez que tiene 7 electrones de valencia. Después, en la segunda, hablamos del anión X negativo. ¿Cómo se forma ese anión? Porque el elemento X ha ganado un electrón, quedando con 18 electrones, disculpe. Hago la configuración electrónica de ese anión. Efectivamente tengo que hacer lo mismo para el anión M con 2 cargas negativas, de manera tal que tiene 18 electrones y cuando hago la configuración electrónica de ambos son iguales. En la afirmación número 3, bien, habla del átomo X. Les puse para que repasemos el átomo de Bohr, donde los protones van en el núcleo, también los neutrones, bien, y en los niveles de energía, los electrones, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Cuando hacemos el diagrama de energía, que es esa representación en eje cartesiano, podemos ver que hay 8 orbitales completos y un orbital incompleto, bien, donde está en el 3P, donde está el electrón desapareado, o sea, solito. Y respecto al punto número 4, hablamos de I positivo. Ese catión posee 18 electrones y cuando se lo compara con el del anión X negativo nos damos cuenta que son iguales, o sea que son isoelectrónicos.